el trabajo de respiración. El trabajo de respiración. Eso es. Esto, ahora, si no lo veis bien, bueno, os lo ampliáis y ya está, ¿vale? A mí no me hace falta que me estéis viendo, ¿vale? Bien, el trabajo de respiración, lo primero que cuando lo diferenciamos, empezamos con el primer error, y es lo siguiente, mirad, la respiración siempre se basa en dos cosas, puede ser lo que se llama interna o externa, ¿eh? La comunidad científica te diferencia bien clara dos ramas desde un tronco en común, y es que hay que respirar. Después, esa respiración va a ser una respiración interna, lo que es a nivel celular, ¿vale? Interna, lo que es a nivel celular, es decir, de oxidación, tampoco me voy a extender aquí porque lo sabéis todos, ¿eh? Esa oxidación puede ser aeróbica o anaeróbica. La diferencia es si hay oxígeno suficiente o si no hay oxígeno. Evidentemente, si hay oxígeno se va a utilizar, ¿vale? Para la respiración, y si no, ¿qué vamos a utilizar? Pues sulfatos, nitratos, etc. Una va a dar agua y dióxido de carbono, y la otra va a dar etanol y dióxido de carbono. Es decir, la respiración celular, que todos conocéis. Y luego tenemos una respiración externa. Esa respiración externa, en nosotros como seres humanos trabajamos dos, la pulmonar y la cutánea. Pero claro, hay otras especies animales que pueden utilizar la branquial, bueno, hay un montón. Nosotros nos centramos en lo que hacemos nosotros. Aquí viene el primer problema, por eso os he puesto aquí, que aquí ya empiezan a salir las dudas. Es decir, cuando hablamos de prácticas internas de respiración, ¿es que estamos hablando de prácticas, o sea, de respiración celular? No. A nivel, digamos, a nivel científico, sí que respiración interna es respiración celular, respiración externa es lo que todo el mundo entiende, que el aire tiene que entrar al cuerpo, el aire tiene que entrar al cuerpo, no llega a las células por arte de magia. Entonces va a entrar por la nariz o por la boca y va a entrar por todos los poros de la piel. Pero cuando hablamos de prácticas internas, lo que nos referimos es a la intención de cómo trabajar el ejercicio. ¿Y por qué pongo aquí que viene el principal problema? Porque asociamos ese trabajo de interiorización, ese trabajo interno, lo asociamos con un estado de relajación, un estado meditativo, un estado de letanía. No. Es la intención lo que hace que el trabajo sea interno. Por ejemplo, tú puedes estar en un gimnasio, imaginaros, y hay un culturista. Evidentemente, ese culturista, cuando está haciendo una levantada muy fuerte, muy pesada, tú dirías, no, es que es un trabajo puramente externo. No, todo lo contrario. Nos referimos a interno todo lo que sea que nos estemos concentrados en cuerpo y alma en algo en concreto. Si ese culturista, por muy grande que lo veas, por mucho grito que dé, por mucha fuerza que ve, que tú externamente lo ves muy duro, muy tenso, muy rígido, si dentro está visualizando el ejercicio, si lo está interiorizando, si está volcado en el ejercicio, es un trabajo interno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Esa idea de enfoque, esa idea de concentración, esa idea de trabajo interno. Por eso, esta es la principal duda que tenéis que entender, porque la gente no lo va a entender. Es decir, no fijaros en que alguien esté en pausa, que esté calmado, que esté cualquier cosa. Evidentemente, nosotros ¿qué hacemos? Un trabajo universal. Es decir, ese trabajo interno lo puede hacer también un músico, por ejemplo. Un músico que toque hacia adentro, con sentimiento, con intención, está haciendo un trabajo interno. O sea, no es un monje meditando en la montaña o haciendo un retiro de 3 años, 3 meses y 3 días. Pero está haciendo también un trabajo interno, de interiorización. Por eso no lo confundáis. Igual que, por ejemplo, la gente que hace artes marciales utiliza sus prácticas de artes marciales para hacer un trabajo interno. O, por ejemplo, compañeros que están haciendo peregrinajes, que están haciendo marchas, otros que están utilizando lo que estamos haciendo, por ejemplo, en sus terapias a la hora de trabajar con sus manos, etc. Es decir, no están sentados meditando, ¿vale? Pero están haciendo el mismo trabajo interno de concentración en su marcha, en su trabajo, en su día a día. De hecho, ahí reside la maestría.
¿eh? Eso yo lo aprendí sobre todo con un gran maestro mío que tuve de Tensei Rida, que claro, que él me decía eso. Le decía, la gente se piensa que lo difícil es irte de ermitaño a vivir aislado del mundo. No, no, no. Lo difícil es hacer esa vida dentro del mundo. Es decir, que cuando estoy discutiendo con alguien, yo estoy tranquilo, estoy relajado. Que cuando tengo que hacer cualquier cosa, que en la jungla en la que vivimos. De hecho, el ser humano vive en un estado permanente ¿de qué? De alerta. De alerta. Realmente, el estado más natural que tiene el hombre es estado de alerta. Incluso los animales, cuando están siempre sometidos al ataque de algún depredador, como nos pasaba a nosotros antes, bueno, igual que nos pasa ahora, porque tenemos millones de virus, de bacterias, otros seres humanos que nos hacemos daño los unos a los otros, los clientes me aprietan, el jefe me aprieta, la sociedad me aprieta. Entonces, eso te hace estar en un estado de alerta permanente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no tengo un trabajo, si eso no sé interiorizarlo, no sé tener un trabajo interno fuerte, al final eso se traduce en ansiedad, en estrés, en problemas, etc. Cuando yo debería de mantenerme neutral. Entonces yo tuve un maestro de Tensei Rida muy bueno que me ayudó muchísimo y claro, él me decía eso, lo difícil es dentro de ese caos mantenerte íntegro. ¿Vale? Entonces es esa la idea. Esa es la principal diferencia entre prácticas externas y prácticas internas. Da igual que hagáis artes marciales, da igual que hagáis música, da igual que hagáis lo que hagáis. Si el trabajo es interno, es universal para todos. Da lo mismo, el soporte. Bien, ahora, eso está claro. Vamos a ver, la respiración, cuando la gente habla de respiración, hay un montón de confusión. ¿Por qué? Porque yo me puedo referir a los ritmos, me puedo referir a las zonas del cuerpo que están interviniendo en la respiración, me puedo referir a la finalidad, a un montón de cosas. Entonces, vamos a ver en cada caso a qué nos referimos. Bien, empezamos. Zonas. ¿Qué zonas del cuerpo intervienen en la respiración? Normalmente se diferencian 2 o 3 zonas. La mayoría de los textos, ¿vale? Y de los tratados antiguos y de todas las líneas que se han ido transmitiendo te hablan de 3 zonas, que es como si partieras el pulmón en 3 secciones, ¿vale? Entonces, empezamos de abajo hacia arriba. La diafragmática, ¿vale? La diafragmática. ¿Cómo la llamamos también? La llamamos también abdominal, la llamamos también embrionaria, postnatal, inferior, o sea, hay mucha nomenclatura. Es decir, es la respiración relajando el bajo vientre para que el diafragma baje y suba sin resistencia. ¿Por qué le decimos que es abdominal? Porque insistimos en la zona del abdomen, en vez de que el abdomen esté rígido, pues que el abdomen esté blando para que los órganos dilaten, se muevan, etc. Y veréis que muchas veces se le llama embrionaria, se le llama también postnatal. ¿Por qué? Porque la respiración natural que tiene un niño al nacer. Cuando un niño nace, respira con la parte inferior del pulmón, que es expandiendo, se nota perfectamente cómo la barriga se expande y se contrae. La barriga se expande y se contrae. Por eso se le llama así, ¿vale? Para no fallar, le puede llamar respiración inferior, que eso no falla, ¿vale? Con la sección. Lógicamente, ¿cuál es? Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, con el paso de los problemas, con el castigo que sufrimos en el cuerpo, mentalmente, etc., etc., esa respiración se va invirtiendo y en vez de ser con la parte inferior va siendo cada vez más superficial, que se le llama, con la parte alta de los pulmones. Cuando la respiración, desde el primer día que nacemos hasta el que morimos, debería de ser igual. Bien. Luego pasamos a la parte media. Estamos hablando en cuanto a zonas. ¿Qué tenemos? La respiración costal, la respiración torácica. Hay gente que la llama también intratorácica. Es decir, la respiración media. Si antes era la inferior, ahora es la respiración media. Si antes era diafragmática, abdominal, ahora es respiración costal. Es decir, es como si los pulmones ahora se llenasen en su parte media. Evidentemente, los pulmones, para poder expandirse en su parte media, tiene que haber una apertura de la caja torácica. Y las costillas, ¿vale? Tienen que abrir, si no es imposible. Y luego tenemos la respiración clavicular.
la que manda hoy en día, porque nadie sabe respirar, ¿eh? Respiramos unas 200.000 veces diarias, nadie sabe respirar, que es la respiración alta, que es cuando ya está próximo a la clavícula, es la parte más alta del pulmón. Estamos hablando del pulmón de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces tenemos la respiración diafragmática o abdominal inferior, la respiración torácica o media, costal, y luego tenemos la respiración clavicular o alta. Hay prácticas en las que se trabaja cada una de esas secciones separadas y luego hay prácticas en las que se trabaja la respiración completa. La respiración completa es que las tres zonas intervienen, pero por un orden siempre de abajo, pongo aquí la flecha, de abajo hacia arriba. Es decir, llenamos primero los pulmones por abajo, luego por su parte media y luego por arriba. Es lo que se llama la respiración completa, o si lo que habéis practicado yoga, cosas así, en la respiración yógica, ¿vale? Tan conocida, ¿vale? La respiración yógica. Bien, esto lo tenemos claro, es decir, estamos diferenciando los trabajos de respiración por zonas. Bien, ahora, otra manera de identificar la respiración, que es, en vez de por zonas, ¿por qué? Por ritmos. Es decir, ¿qué ritmo sigo yo cuando estoy respirando? ¿Por qué? Porque muchas veces ese ritmo es involuntario, ¿vale? Y otras veces lo que hago es un ritmo voluntario, que yo lo voy a forzar. Bien. Entonces, vamos ahora aquí, en cuanto al ritmo, ¿vale? En cuanto al ritmo, ¿vale? Aquí hay muchos tipos de respiración, ¿vale? Pero yo he puesto unos poquitos para que lo tengáis claro. Si el ciclo de inspiratorio y el de expiración, si ambos ciclos son iguales o aproximadamente iguales, es una respiración de equilibrio, es una respiración neutral, que se le llama, ¿vale? ¿Ok? Aunque parezca una tontería, pero esta no es la respiración más dominante, porque el cuerpo siempre va adaptando el ciclo respiratorio a las situaciones que vive el día a día. Y como a lo largo del día vamos cambiando de una situación a otra, de estados de relajación a estados de alteración, de discusiones, de risas, de llantos, de todo, pues el cuerpo constantemente va ajustando el ciclo respiratorio, ¿vale? Entonces, esa sería una respiración de equilibrio. Ahora, todo lo que sean respiraciones de recarga, es decir, de tonificación, ¿qué es lo que domina? El ciclo inspiratorio, El ciclo inspiratorio es la respiración tonificante, en muchos textos aparecerá como de fortalecimiento, de recuperación, etc. Es tonificante, que es cuando la inspiración es más larga que la expiración. Si a eso le damos la vuelta, es decir, si la exhalación, la expiración es más alta, más larga, que la inspiración, que tenemos el efecto contrario. Lo que hacemos no es tonificar, lo que hacemos es sedar, relajar, ¿vale? Entonces tenemos la respiración sedante, en la que el ciclo de expiración es mayor. Si leéis mucha literatura de todo este tema, vais a ver que muchas veces te hablan de que tiene que ser el doble, de que tiene que ser no sé qué. No entréis en eso. Simplemente es más larga, ya está, dependiendo de a lo que me esté enfrentando, porque puede ser que sea una recuperación más lenta, una recuperación más rápida, el cuerpo ya lo va ajustando. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de esa respiración habíamos hablado muchas veces de los ciclos, es decir, entre movimiento y movimiento hay unas ligeras pausas. Entonces, eso es una respiración latente, es una respiración en la que vamos haciendo pausas controladas, en las que vamos jugando con las apneas, en las que tanto puedo provocar el parón absoluto después de inspirar o lo puedo provocar después de expirar, ¿vale? Con lo cual teníamos aquí una respiración latente por pausas y demás. Y luego, aquí tenemos lo contrario, lo que hacemos es, podemos acelerar la respiración. Es una respiración que se utiliza muchísimo, ¿vale? Porque es una respiración de fuelle, ¿vale? De fuego, es la respiración que trabajamos en muchos ejercicios acelerando, ¿vale? E incluso una respiración más explosiva. Entonces, lo que hacemos es, en
ese tipo de respiración, regular los ritmos a ritmos más altos, ¿vale? Bien, todo esto, recordar que se puede trabajar en un ciclo o en dos. Bueno, y en ciclos intermedios, pero bueno, lo importante es que tengan los pilares claros. Un ciclo, ¿qué sería? Inspiración, expiración. Como mucho, una apnea. De hecho, os lo he dicho muchas veces, después de cada ciclo hay una ligera apnea que el cuerpo la hace involuntariamente. En dos ciclos, ¿qué sería? Inspiro, apnea, pausa, expiro, apnea, pausa. Lo que se llama una respiración de dos ciclos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se le llama de otras maneras y me confunde con otro tipo de respiraciones que estamos haciendo. Evidentemente, aquí puedo hacer muchos trabajos intermedios, porque teníamos la respiración en escalera, un montón de prácticas, pero bueno, eso ya lo iremos viendo cuando hagamos las prácticas en concreto. Es decir, si entre movimiento y movimiento, entre diferencias de presión, porque cuando entra el aire y cuando sale es por cambios de presión, no lo olvidéis, si cuando hay cambios de presión provoco apneas intermedias, le vamos a llamar en dos ciclos, ¿vale? Y si no hay prácticamente apneas, o solo hay una, o prácticamente no la marco, lo vamos a llamar respiración en un ciclo, ¿vale? Que lo tenéis ahí. Bien. Ahora, esto sí que lo vais a ver hablar en muchísimos libros de meditación, de Qigong, de todo, ¿vale? Que es qué sentido le damos a la respiración. ¿Qué sentido? Bien, mirad. La respiración, cuando la trabajamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con energía, es decir, hemos hecho un fuego y yo tengo que echar madera a ese fuego para que se mantenga. Porque hayamos dicho que siempre hay una oxidación celular, siempre. Entonces, aquí diferenciamos bien claro entre que el cuerpo, ¿qué quiere hacer? Quiere coger mucho aire, ¿vale? Para mantener un nivel energético, ¿vale? Que no esté, que sea más general, más amplio, o lo que quiere es hacer un subidón rápido. Eso es lo que diferenciamos entre respiración postnatal y respiración prenatal. Cuidado que habíamos hablado también antes de postnatal, no los confundamos. Es decir, para que lo entendáis, respiración normal, que yo le llamo muchas veces, y la invertida. Invertida, inversa, contraria. También tened en cuenta que a la respiración normal se le llama respiración de botella, porque vamos llenando de más a menos, porque va cabiendo más aire en los pulmones en las zonas inferiores que en las superiores. Pero en la respiración invertida lo que hacíamos era limitábamos la entrada de aire haciendo una presión interna inferior, con lo cual se le llama respiración de cuello de botella. Lo digo porque aquí os lo he puesto, que lo tengáis también claro, respiración de cuello de botella, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué le llamamos respiración postnatal, respiración natural, respiración neonata, respiración normal? Porque la respiración que tiene un niño al mismo nacer, lo que os he dicho antes. Es decir, deja de depender de la madre y tiene que respirar por sí solo. Como no está sometido a tantos problemas que tenemos, ¿no?, de adultos, lo que hace, tiene una respiración normal, natural, ¿vale?, en la que su primera enseñanza al venir a este mundo es respirar, y nadie se la enseña, eso se transmite ya de seres a otros, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Respirar. ¿Cómo? Correctamente, es decir, con el bajo vientre, hacer la respiración normal, y lo que empieza a hacer, ¿qué? Es acumular. Cuando nace, ya no está en el vientre de la madre, ya tiene que acumular energía, ¿vale? Esa es la respiración, ¿vale? Para acumular, que es la respiración normal, que es la que hacemos durante todo el día, prácticamente, la mayor parte del día. Ahora, siempre que hay que provocar algo, es decir, hay que mover esa energía, hay que manifestarla, por eso os he puesto aquí que hay que movilizar. Estamos hablando de ¿qué? De la respiración prenatal, es decir, anterior, la respiración de fuelle, la respiración invertida o de cuello de botella, que es la respiración que hace el niño, el feto, en el vientre de la madre.
Fijaros lo importante que son las mujeres en este mundo, que las mujeres están enseñando a los nuevos seres, les están enseñando a respirar. Fijaos la importancia que tiene la mujer, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el feto cuando está en el vientre materno? Cuando inspira, tiene que absorber de la madre. Entonces, ¿cómo lo hace? Al revés. El abdomen se hunde, ¿vale? Está succionando y cuando expira, ¿vale? Recordad que no está respirando por la nariz ni por la boca, lo hace también por ahí. Por eso, esa respiración, cuando la trabajamos fuera del cuerpo, se le ha puesto ese nombre para identificarla. Entonces, por ejemplo, si yo hago quiero manifestar energía, como puede ser, si yo quiero dar un grito, si yo quiero dar un golpe, si yo quiero mover algo muy pesado, o sea, siempre que necesite una manifestación de energía, una manifestación externa, voy a utilizar la respiración invertida, aunque yo no quiera. Es decir, necesito menos aire de entrada, pero generar una presión mayor para que esa presión, cuando se libere, genere una potencia. Me da igual que sea para gritar, que sea para llorar, que sea para lanzar algo, para golpear, para dar un salto, para lo que sea. Me da lo mismo. Con lo cual, hemos visto la respiración por zonas, hemos visto la respiración por ritmo y hemos visto la respiración, ¿vale?, según el sentido que le queramos dar. Ahora, lo que muchas veces me preguntan, oye, ¿y respiro por la nariz o por la boca? ¿Vale? Bien, mirad, el cuerpo, ¿vale?, está diseñado para respirar por la nariz. La nariz es, digamos que es una depuradora, filtra y evita que sustancias nocivas entren en el interior del cuerpo, además de que es un regulador térmico del aire que está, del aire que nos envuelve. Pero el cuerpo es muy sabio y el cuerpo lo que dice es que, pero es que puede haber situaciones de estrés que puede ser que el cuerpo necesite que la entrada sea de otra manera o la salida, ¿vale?, puede ser entrada o salida. Entonces el cuerpo tiene la capacidad de respirar por la boca. ¿Cuál es la diferencia? La respiración básica, la que más trabajamos, ¿cuál es? La respiración, lo he puesto aquí, nariz, aquí abajo. ¿Por qué? Porque es un filtro natural, es un filtro para todo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que me voy al extremo contrario, me voy de nariz, aquí, me voy a la respiración, boca. ¿Cuándo necesito esto? Cuando la ventilación es máxima. Necesito por lo que sea, por una situación gravísima, en ese momento hay una situación de estrés enorme y necesito que la ventilación sea máxima. Entonces, el cuerpo ya no le preocupa de que haya que filtrar el aire, de que haya que limpiarlo, de que haya que regularlo térmicamente. El cuerpo lo que necesita es necesito aire. Entonces, la entrada y la salida se hace por la boca, ¿vale? Y luego tenemos intermedio, en el que trabajamos por la nariz y por la boca. Mirad, trabajos de respiración en los que se coge el aire por la boca y se suelta por la nariz prácticamente no hay ninguno. Pero que se coja aire por la nariz y se suelte por la boca sí que hay muchos. Sobre todo cuando queremos liberar calor, cuando queremos generar humedad. Os lo he dicho muchas veces os digo cuando estamos practicando, si notáis calor interno, que no es el calor de ejercicio, es un calor de otra manera, necesitamos exhalar por la boca. ¿Por qué? Porque además de tener un efecto relajante, es un regulador térmico expulsando el calor del cuerpo. De manera que es relajante, ¿por qué? Porque incluso ese sonido de exhalación es muy relajante y además me ayuda a liberar el exceso de calor. Ese exceso de calor no es conveniente cuando estamos haciendo muchas prácticas internas. De todas formas, aquí no me quiero extender, luego sí que me extenderé cuando hagamos X prácticas en concreto. Lo que quería que tuvierais claro hoy era los diferentes, a qué nos referimos cuando hablamos de respirar en cada caso en concreto. Si nos referimos a la zona en la que estamos trabajando, si nos referimos a los ritmos, si nos referimos al sentido que le estamos dando a la respiración. Todo esto, ¿por qué es tan importante? Porque hay una cadena, ¿vale?, que es la cadena más importante que tenemos en nuestro día a día, que es que la intención
son como eslabones, la intención va enlazada con la respiración, con el movimiento de sangre, con el movimiento de energía. Va todo enlazado. Fijaros que cualquier artista, cuando quiere hacer algo, todo pasa por la respiración, todo. Cuando un músico quiere tocar una melodía, necesita esos 4 eslabones. Cuando tú haces tú puedes hacer arte haciendo artes marciales, pintando, hablando con una persona, es un arte, es decir, hablar a una persona de manera que quieras llegar dentro de esa persona, etc, etc. Siempre hay una cadena con eslabones que no se puede separar. La mayoría de aquí de este grupo sois practicantes de artes marciales. Es decir, de nada te vale hacer artes marciales toda tu vida si no comprendes esto. Si no comprendes esto. Es decir, la intención, la respiración, el movimiento de sangre y el movimiento de energía es una cadena que no se puede separar.